La estrella de Belén no era lo que creíamos, y los 3 Reyes Magos no eran humanos. La frase llegó a la mente de Charles como una chispa tan brusca que pareció encender la habitación. La luz de la lámpara sobre la mesa, la foto de Mary apoyada contra el marco, la mecedora que aún recordaba el peso de su cuerpo. Nochebuena. Afuera, la nieve caía en silencio. Adentro, en la casa donde el tiempo había empezado a reducirse a rutinas pequeñas, la ausencia ocupaba el centro con la firmeza de un objeto físico. Charles tenía 71 años. Desde que Mary había partido, 3 inviernos se habían vuelto una sola larga estación de desaciertos, palabras no dichas, llamadas que no contestó, promesas a medias que no fueron cumplidas. No era solo el silencio que seguía a una muerte, era la acumulación de todas las ocasiones en las que prefirió quedarse en la orilla de las cosas en lugar de cruzarlas. Había una noche, la última, en la que las manos le temblaron y no pudo decir lo que necesitaba decir. Esa omisión se había hecho enorme, bulliciosa, y ahora gobernaba su vida con la autoridad de la culpa. La casa estaba llena de sus pequeñas ceremonias para mantenerla a raya. Una taza de té con mostaza que quemaba la lengua, la radio sintonizada en una música que nunca llegaba a sonar del todo, el árbol de Navidad con 2 series de luces que parpadeaban a destiempo, una por costumbre, otra por intentar componer algo que parecía roto. La fotografía de Mary en la mesita contaba toda la historia con una sonrisa cerrada y unos ojos que habían aprendido a compartir el mundo con él. A veces Charles colocaba la mano sobre el marco como si el vidrio fuera piel, y en esos minutos la casa olía a su presencia. Perfume antiguo, lavanda, la mezcla de café y azúcar que ella dejaba en las mañanas. Robert y Jennifer, sus 2 hijos, estaban ahí y no estaban. Habían venido al principio, habían intentado llevar la sombra a la luz, pero sacar a un hombre de su pena no es una empresa de un solo viaje. Había llamadas no contestadas, mensajes que se acumulaban como papeles viejos. Él decía que estaba bien, y a veces lo estaba, pero la forma en que evitaba las conversaciones largas era una forma de contención que les estaba robando la confianza. Sus manos, rizadas por los años y la temblorosa determinación de quien aún puede sostener, solían buscar el teléfono, marcar, aparecerse de palabra en la puerta de una vida que parecía ya no reconocerlo. Esa Nochebuena la nieve había tapizado el jardín con una ternura inexorable. La mecedora de Mary, vacía, crujía como una confesión. Charles se movía con la lentitud de los que practican la pena como si fuera una religión. Hacía todo con una deliberación que era a la vez penitencia y costumbre. Se sentó a la mesa, miró la foto, y por primera vez desde que ella se fue, dejó que la garganta hiciera el ruido de sollozo que no había querido otorgarse. Fue un sonido breve, contenido por años de disciplina. La culpa se volvió imagen. El último beso que no selló una promesa. La última frase que quedó envuelta en dudas. En el bolsillo de su chaqueta, un papel doblado, una nota que Mary había escrito para él en un diciembre brillante años atrás. Lo sacó de forma automática, leyó, y ahora las palabras cobraban otra fuerza. Si alguna vez te pierdes, busca la luz en la casa. Allí estoy. Había creído que la luz era algo doméstico, la lámpara sobre la mesa, el sol entrando por la mañana. Esa noche, la frase parecía prometer más, la posibilidad de un encuentro que trascendiera la madera, las paredes, los errores cotidianos. Si esta historia te toca de cerca, quédate conmigo un rato. Lo que vas a escuchar no pretende dar respuestas históricas absolutas, sino contar una experiencia que cambió la vida de un hombre, y quizás volteará algo en la tuya. Fue poco después de que el reloj marcara las 11 cuando la casa se suspendió en una especie de espera. Un sonido como de acero afinándose al viento, pero sin viento. Una luz que no pertenecía ni al frío ni a la lámpara, y que sin embargo bañó la habitación con una calidez metálica. Charles miró hacia la ventana sin terminar el gesto de apagar la radio. Afuera, la nieve fluorescente reflejaba una esfera de luz que flotaba y descendía sin perturbar el aire, como si la gravedad y el tiempo trataran de ponerse de acuerdo. La puerta principal no estaba lejos. Charles se levantó con la curiosidad frenada por una prudencia que llevaba al borde de la superstición. No quería creer en extrañezas, ni ser víctima de fantasmas.
pero la luz le llamaba con una insistencia antigua, como si alguien hubiera encendido una linterna para señalar una entrada que llevaba tiempo olvidada. En el jardín, donde la nieve ya había formado huellas irregulares, la luz dejó de ser esfera y se volvió forma, no gigante, no amenazante, como si un cuerpo de luz se hubiera acomodado sobre las tacitas de nieve, despidiéndose en pequeñas gotas. Se acercó a la ventana. A través del vidrio, la figura que emergió parecía estar hecha de bronce y respiro, una silueta humana, pero con la proporción de alguien que no había sido completo según nuestras reglas de humanidad. No era monstruo, no era ángel tradicional. Tenía la altivez de una estatua antigua y la flexibilidad de lo que puede moverse con intención y sin estridencias. Una capa de luz como tela lo cubría. Sus manos, al retirarla, no sufrían daño ni deshicieron la nieve sobre su paso. Charles abrió la puerta hacia una noche que olía a pino y sal. La figura no habló con la garganta ni con la boca. La comunicación llegó como una voz dentro de su cabeza, clara, sin acento humano y sin la dureza de una imposición. El pensamiento fue directo, como si alguien hubiera encendido una lámpara donde hasta ese momento solo había silencio. «Tu dolor es un faro», dijo la voz. No era un sonido, era una certeza que se transmitía al centro del pecho. No buscas consuelo, buscas prueba. Has hablado con la ausencia como si fuera un tribunal. Charles dio un paso atrás. La mente se le cayó hacia una memoria de años, un último intercambio de palabras que se había quedado a medias en la garganta. No había defensas ante la sinceridad de la observación. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta, porque el cuerpo demanda nombres aunque la mente reciba la música. «Nos llamamos observadores», llegó la respuesta en esa forma sin vibración. «Somos guardas de registros. Hemos observado, sin intervenir, para entender cómo los mundos cuidan lo que producen. Tu señal ha cruzado capas. Vinimos porque alguien te está cerca». La palabra registro tuvo algo que sonó a catálogo y archivo ancestral. Charles no logró distinguir si la voz hablaba de historia verdadera, de una posibilidad mística o de ambas cosas reunidas. Había una honestidad en la voz que apartaba la charlatanería. No pedía fe, solo ofrecía mostrar. «Puedo mostrarte», continuó la voz, «si lo deseas, un archivo, un fragmento de un tiempo que ustedes llaman nacimiento. Verás la estrella, nosotros la llamamos nave matriz, y a los que ustedes llaman magos, no como hombres sedientos de oro, sino como lo que somos, observadores que aprendieron a ponerse en forma para entrar donde hacía falta». Charles tuvo la sensación de que el frío ya no le mordía la cara. Su corazón, en su pecho antiguo, hacía ruido de rama seca. Pensó en Mary, en la forma en que ella le había dicho que no hay muerte que lo cierre todo, sino puertas que se abren. Pensó en esos gestos que había pospuesto, y por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de una comunicación con lo que ella podía hacer le pareció más real que la disciplina de su pena. «¿Por qué yo?», murmuró, más para sí que para la voz que lo envolvía. «Porque tu culpa tiene volumen», respondió la mente que ahora era voz. «Porque tu llamada cruzó más que la madera y el viento. No te traeremos la prueba de lo que la historia afirma, te mostraremos un registro que para ti será verdad. Verás, sentirás, y quizá al verlo puedas entender que lo que cuenta no es un momento final, sino la constancia». La figura se acercó. Sus rasgos bajo la tela de luz se hicieron más humanos. Una arruga aquí, un pliegue de ropa que imitaba la tela, ojos que se parecían a los de cualquier anciano iluminado por una vela. Sus manos extendidas no tenían gesto de mando, sino de ofrecimiento. Charles, que había pasado años esquivando gestos de cariño por miedo a tropezar una vez más, no supo si debía aceptar. La tormenta de nieve parecía haber sido detenida en el borde del jardín, y la noche se enrolló como paño de teatro alrededor de la escena. «¿Qué veré?», preguntó Charles, con la voz baja, como si al decirlo pudiera borrar lo que luego fuera mostrado. «Lo que tu corazón pide», dijo la voz, «un fragmento que hemos guardado». 3 observadores bajaron, se humanizaron para no asustar, y dejaron 3 ofrendas. En tu cultura eso se tradujo en oro, incienso, mirra.
Pero eso fue interpretación. En el registro, cada ofrenda es un código. Te mostraré su forma original y lo que significó para los que estaban allí. Te lo mostraré desde la cercanía, como lo vería un testigo que no necesita ser humano para comprender el humano. La palabra código hizo que Charles imaginara un mapa de símbolos, un sentido oculto que esperaba ser descifrado. Mary había sido, en vida, una lectora de significados. Encontraba lecturas donde otros veían simple decoración. Él la recordaba inclinándose sobre un objeto, preguntando por su historia, por las pequeñas vidas que llevan los objetos. Quizá por eso la idea de una interpretación más amplia le parecía ahora casi natural. La figura se presentó en un nombre que sonaba como un tejido de consonantes antiguas: Baltasar. La palabra no tenía la resonancia del mito occidental que Charles conocía. Esta voz la pronunció con la calma de quien sabe que los nombres son contenedores y que uno puede abrirlos. Baltasar extendió la mano y con un gesto que no rompía la quietud, le ofreció a Charles un objeto translúcido, una esfera que contenía luz como si fuera el centro de una pequeña constelación. «Es un visor», explicó la voz dentro de su cabeza, pero no un visor que proyecta imágenes hechas por ojos. Es un registro directo que se introduce en la memoria. Lo que veas no será interpretación de otro, será la sensación que tuvieron los presentes. ¿Aceptas? Charles pensó en la taza de té que ya no calentaba, en la nota de Mary, en los silencios que lo habían hecho viejo antes de tiempo. Con la voz temblorosa respondió: «Sí». La esfera tocó la frente de Charles con la suavidad de una pluma. No hubo electricidad ni descarga dolorosa. Fue un contacto sosegado que abrió una puerta como se abre una cortina. De golpe, el jardín, la nieve, la casa y todo lo que entendía como su vida se deshizo en fragmentos de luz y olor. No supo cuánto duró. Puede que un parpadeo o un tiempo que no se mide con relojes. Lo importante fue que cuando la sensación se asentó, él no estaba de pie en su jardín de invierno, sino al borde de una escena que sabía y no sabía a la vez. No era una recreación teatral, ni una película proyectada desde afuera. Era como si lo hubieran trasladado al interior de una memoria compartida. El olor a heno, la respiración contenida de la gente alrededor, un calor que venía de un cuerpo pequeño envuelto en paños. Una luz, pálida y firme, colgaba en el firmamento. No era la luz que encendía las calles, tenía la calidad de un lucero que no se apaga. A unos pasos, 3 figuras avanzaban y su presencia llenaba el espacio con algo que Charles, sin nombre, sintió como reverencia. No había una sola manera de describirlos. Cuando la visión se estremecía para ser comprendida, los observadores no eran meramente visitantes exóticos, eran seres que por elección habían tomado formas que los habitantes de esa noche podrían comprender sin enfermarse de miedo. Se movían con deliberación, con la atención de quienes hacen ofrendas para sostener algo más que un cuerpo. Ofrendaban presencia. Sus ropas parecían tejidos antiguos, sus manos sostenían cajas, botellas y un brillo que no era del metal, sino de la intención. Los nombres les llegaron a Charles como una traducción que la visión le ofrecía para no perderse: Melkor, Gaspar y Baltasar. No eran reyes coronados ni soberanos terrenales, eran observadores que habían venido desde lugares que, en el registro, tenían nombres que podían sonar a constelaciones: Arcturus, Pléyades y un tercero que sonaba más a nota que a sitio. En la sensibilidad de la escena, esos nombres no importaban como geografía, sino como procedencia de conciencia, diferentes formas de mirar y entender lo que ocurre en el mundo humano. Se acercaron al pesebre sin dramatismo. La gente alrededor hablaba en susurros, y los animales, como si también supieran, dejaron de moverse. Joseph, que era apenas una sombra de autoridad y mucha ternura, miró a los visitantes sin gesto de amenaza ni de sorpresa. María, que sostenía al niño con la verticalidad de quien conoce la fragilidad de la carne y la fortaleza de lo sagrado, no fue asustada por la presencia. Miró con una aceptación que no era pasiva, y cuyo centro era una comprensión que no surge de lo lógico, sino del sostén del amor. La visión ofrecía escenas amplias y minúsculas a la vez, un detalle de las manos de María ajustando el lienzo del niño, el brillo de la respiración de la criatura, el sol que nacía con una forma pálida en el horizonte.
Cuando uno de los observadores se acercó con un cofre, la cámara de la visión se detuvo en las cajas. No estaban hechas para el esplendor, sino para el transporte de intenciones. Las tapas se abrieron con la delicadeza de quien no toca monumentos, sino que deposita algo que a su vez es mensaje. Charles sintió el impulso infantil de mirar debajo de la tapa para encontrar oro, incienso y mirra, tal como las historias lo decían. En la escena, los objetos aparecían, pero no eran meramente objetos. Al abrirse, cada uno liberó una presencia. La caja que dijo ser oro emitió una luz densa que no quemaba. La caja con el incienso dejó una bruma que olía a promesa. La que contenía la mirra tenía un tono ambarino que parecía absorber la pena como un imán. Antes de que pudiera procesar la interpretación, la voz dentro de su mente habló de nuevo, ahora con la cadencia de alguien que ha estado siglos hilando significado. En tu cultura llamaron a esas entregas oro, incienso y mirra. En el registro, cada ofrenda era un instrumento de traducción. El oro, presencia. El incienso, puente entre lo visible e invisible. La mirra, la transformación por el fuego del dolor. No los verás como meras mercancías. Verás su uso, la forma en que tocaron la vida de ese lugar y de quienes estaban allí. Charles sintió que la visión no le permitía quedarse en lo literal. El oro se veía como una luz que se asentaba en el pecho de quien la recibía, el incienso como una corriente que enlazaba a los presentes con aquellos que ya no estaban, la mirra como la red que recoge lo quebrado para volverlo otra cosa. Todo eso, dicho así, parecería una lectura poética de símbolos. En la visión tenía el peso de lo real. La gente hacía ofrenda, y la ofrenda hacía algo tangible con la casa, con la respiración del que sostenía al niño, con el miedo de no entender. Cada detalle del pesebre se le presentaba a Charles con una nitidez que le dolía y le sanaba al mismo tiempo. Recordó a Mary cuando le cosía una manta, la forma en que sus manos encontraban la costura correcta, como si bordaran una historia. Recordó la vez en que la escuchó rezar frente a una vela y cómo su misión no era convencer, sino sostener. Ahora veía la escena del nacimiento no como una lección para su razón, sino como un tejido de gestos que transforman una realidad pequeña en un punto desde donde algo puede nacer. Mientras la escena se desarrollaba, el observador que se llamaba Baltasar, o al menos ese era el nombre que la voz mental le ofrecía, se volvió hacia Charles con lo que, en la visión, parecía ser la intención de un cierre momentáneo. Charles entendió que aquello que veía no era un espectáculo para deleite, sino una lección que le estaba siendo ofrecida como posibilidad de reparación. La experiencia lo sacudía con imágenes de ternura y complejidad. Sentía, ahora sin intermediarios, la vibración de una verdad que no necesitaba validación externa, que lo que había en la casa de madera aquella noche no era solo un hecho aislado, sino un punto de confluencia donde las intenciones humanas y las que no pertenecen al humano podían encontrarse sin colisión. Y entonces, cuando el observador se inclinó para depositar la última ofrenda, la visión suprimió el ruido y se concentró en un gesto que, en su simplicidad, parecía contener la salvación de pequeñas cosas. Una mano que ponía una cajita junto al pesebre, una mujer que cerraba los ojos y suspiraba, un hombre que apoyaba la frente contra la madera de la cuna. Charles sintió que la escena le pedía algo que él no estaba dispuesto a dar antes de ese momento, confianza en que la presencia prolongada vence a la palabra final. La esfera sobre su frente tembló apenas. La visión no había terminado, pero la puerta que la conectaba con su jardín empezó a cerrarse con la misma delicadeza con que se cierra una página en la que aún quedan líneas por leer. Baltasar, la voz que lo había convocado, dejó una impresión final en su mente, no como una conclusión, sino como una promesa provisional. No todo lo entenderás ahora, dijo. Algunos registros se abren lentamente. Venimos a dar opción, no sentencia. Tendrás acceso a los códigos de las ofrendas, y a través de ellos entenderás algo que te atañe, la continuidad de la presencia. Mira bien, lo que te mostramos no sustituye la fe, ni la borra. La amplía si la permites. El jardín volvió a la noche. La luna se husmeó entre nubes, tímida. La esfera se apagó como una luciérnaga que resigna su luz, y Baltasar se retiró hacia la claridad que lo había traído.
Charles quedó inmóvil en la puerta, con la casa detrás y la tierra fría bajo los pies, con el pulso acelerado y la sensación de que había recibido un don que no sabía cómo llevar. No había discursos elaborados, no había certidumbres históricas para presentar, solo una experiencia íntima, marcada en la carne de su conocimiento, que ahora exigía una elección: quedarse en la penumbra de la culpa o abrirse a la posibilidad de entender lo que esa visión quería curar. La noche lo envolvió, y él no supo si había soñado, pero en su mano, donde la esfera había rozado, había una leve sensación de calor que no correspondía al invierno, y en el pecho una palabra que no salía con movimiento de labios: perdón. La totalidad del significado de esa palabra no estaba clara. Era un punzón que, sin embargo, no llevaba al centro de un juicio, sino a la costura de una reparación. Charles cerró la puerta con las manos que temblaban. No sabía explicar nada a Robert ni a Jennifer. No sabía si creerían. Lo único cierto era que algo había ocurrido que no admitía la indiferencia. Guardó la foto de Mary con una ternura nueva, y por primera vez en mucho tiempo marcó en su agenda la decisión de llamar. No sería la llamada definitiva que arreglara todo, ni una confesión absoluta. Sería un gesto simple, presencia contra culpa. Aún con el eco de la visión en la cabeza, se sentó frente a la chimenea que no encendió y dejó que la noche desgranara impresiones. Sabía que lo que le habían mostrado no terminaría en una anécdota de Nochebuena. La esfera, la palabra de Baltasar y la escena del pesebre se habían instalado como una necesidad de revisión. No era la promesa de una solución mágica, era relativamente la apertura de una posibilidad, que la presencia cuenta más que el latigazo de una única omisión. Cuando tomó el teléfono para escribir el nombre de Robert, supo que lo que seguiría no podía ser apresurado. Iba a necesitar tiempo para traducir la experiencia a la lengua de los vivos, explicar sin exigir que los demás aceptaran la visión, poner en palabras algo que había sido sentido, y sobre todo, permitir que la imagen del pesebre cambiara su entendimiento sobre el valor de lo que había hecho y dejado de hacer. En el silencio que siguió, lejos de la visión, pero con ella pegada a la piel, Charles no se dio cuenta de que una figura pequeña y dorada, invisible a ojos que no quisieran ver, se quedó un instante más en el jardín. La luz se volvió rumor, luego memoria, y cuando se alejó, dejó una huella que no era de nieve ni de pisadas, un rastro de compasión que olía a mirra y algo parecido a esperanza. El rastro de compasión que quedaba en el jardín se diluyó con la misma lentitud con que se esfuma una melodía al terminar la canción. Charles cerró la puerta sin darse cuenta de que la casa tenía otro peso ahora. No el del remordimiento puro, sino el de una pregunta que se instalaba en su pecho como una insistencia amable. La esfera había abierto algo, y aunque la visión se hubiera ido, la sensación de haber sido observado con ternura permanecía, densa y paciente. Entró en la sala, y la fotografía de Mary le devolvió la sonrisa que él ya no sabía si merecía. La luz de la chimenea seguía apagada, no la encendió. Se sentó, esta vez con la alerta de quien ha visto una fisura en el muro, y sabe que, por ahí, puede entrar aire nuevo. El teléfono sobre la mesa vibraba en silencio con el peso de las decisiones que había esquivado. Lo miró durante un largo rato sin hacer nada, y luego, con la calma de quien va a dar un paso que no borrará el pasado pero sí cambiará el presente, marcó el número de Robert. Robert contestó en el segundo timbrazo, con una voz que siempre sonaba a mezcla de protección y reproche. Charles sintió que la garganta se le cerraba, y que la pregunta por lo que diría era, en sí misma, una prueba de coraje. «Hola, papá», dijo Robert. «¿Estás bien? Es Nochebuena». «No exactamente», contestó Charles, y se permitió una honestidad que le temblaba. «Quería decirte algo. No puedo hacerlo perfecto. No puedo pedir que lo arregles. Solo estar». Hubo un silencio al otro lado. El tipo de silencio que sabe a memoria y a cosas que han quedado sin terminar. Robert, que había aprendido a medir las tensiones como quien mira un termómetro emocional,
Dejó salir una respiración larga. «Ven mañana», dijo finalmente. «No tienes que explicar todo ahora. Si te animas, venamos». Jennifer y yo pensamos en algo pequeño. Quisiéramos verte. Las palabras sonaron a bálsamo y a oferta. Charles cerró los ojos y por un instante creyó escuchar el eco de la voz de Mary en la cocina, como si ella la hubiera preparado con antelación para este día en que la culpa empezara a suavizarse. Colgó y lloró otra vez, pero esta vez la lágrima tenía la forma de una puerta abriéndose, no de una piedra que aplastara. Llamó a Jennifer con menos temblor, y la respuesta fue una emoción contenida, y al mismo tiempo, un alivio que se notaba en la manera en que preguntaba por detalles triviales. ¿Puedes traer el adorno que mamá guardaba? ¿Te acuerdas de la manta de cuadros? Eran demandas sencillas, humanas. No el juicio que él había esperado, sino la invitación concreta a volver a habitar un espacio común. Esa noche fue de insomnio luminoso. Charles volvió a la ventana y miró hacia el cielo como quien busca una señal que confirme que no había sido un sueño. La nieve continuaba, pero las estrellas parecían dispuestas en una quietud que no le pedía nada. En su bolsillo quedó la leve memoria del calor donde la esfera lo había tocado, y en la cabeza latía la explicación ofrecida por Baltasar, la ofrenda como código y la promesa de acceso a ellos. Había más por ver. Había capas por abrir. Pero lo inmediato era la llamada aceptada y la posibilidad de verse al día siguiente, con manos que podrían volver a tocar la suya sin la barrera de la ausencia. A la mañana siguiente, cuando el aire aún olía a noche, se vistió con la deliberación de quien vuelve a aprender a caminar. No estaba curado. No había ningún milagro inexplicable que borrara 3 años. Tenía, eso sí, una urgencia distinta: traducir la experiencia a actos. Pidió un taxi, dejó la casa con la puerta cerrada detrás como quien coloca una carta en un buzón, y tomó el camino hacia la casa de Robert. El viaje fue un mapa de recuerdos. El paisaje invernal le devolvía fragmentos de vida familiar: la primera bicicleta de Robert, Jennifer con trenzas, los cumpleaños improvisados. Con cada imagen su corazón se abría un poco. Al llegar, encontró a sus hijos en la cocina, nerviosos y contentos, con la mesa puesta sin pretensiones y el aroma de pan recién horneado. Robert se levantó y lo abrazó con una fuerza que dijo más que 100 explicaciones. Jennifer lo miró con ojos que aún podían ser niños y a la vez guardianes. La tensión que llevó dentro se fue sosteniendo en manos que lo sostenían de vuelta. No habló de inmediato de la visión. Las primeras horas fueron de una normalidad reparadora. Historias tontas, anécdotas familiares, frases que se repetían como recordatorios de que la vida tenía movimiento independiente de los dolores. Pero en el fondo, lo que Baltasar le había mostrado no se desvanecía. Cuando las risas cesaron por un momento y quedó la intimidad de la sobremesa, Charles sintió que debía contar. Lo hizo con la honestidad de quien presenta un sueño que es, a la vez, ofrenda y riesgo. Les habló del visitante en su jardín, de la esfera, de la visión del pesebre. Sus hijos lo escucharon con el escepticismo de quienes respetan pero no siempre entienden, y con una delicadeza que Charles no esperaba. Nadie lo interrumpió para juzgar. Después de que contó, hubo preguntas, sí, preguntas prácticas, escépticas y cariñosas, como quien trata de poner en marcha un motor cuya pieza no conoce. Él aclaró lo que debía aclarar, que era una experiencia íntima, que no venía a imponer nada, que a veces las cosas que cambian el corazón no necesitan pruebas para ser válidas. Después vino el momento que Charles no había planeado ni imaginado tan pronto: contar lo que más le pesaba. Habló de la última noche y de las palabras que nunca dijo. No pidió absolución, no lloró como buscando que lo perdonasen por obligación. Contó la verdad como quien deja caer una roca para que el agua cambie de cauce. Jennifer, que había aprendido a no decir cosas al tuntún, se acercó y tomó su mano con una firmeza que venía del amor, no del reproche. Robert dijo unas palabras que, para Charles, sonaron como un bálsamo inesperado. «Papá, todos tenemos noches en las que callamos. Mamá lo sabía. Ella siempre decía que lo importante era la vida que compartimos, no una frase aislada que quedó colgando». Ella te sentía. Había en el tono de sus hijos la posibilidad de un perdón que no exigía explicación doctrinal ni condiciones. Un perdón que era acto más que palabra. Charles, en esa mesa con migas de pan y risas amortiguadas, sintió cómo el peso que llevaba dejado de dictarle las reglas de su futuro. No era perfecto, no estaba salvado como por una receta. Sin embargo,
La visión que le habían mostrado esa Nochebuena comenzaba a encontrar su efecto, traducir la culpa en responsabilidad, el silencio en presencia. Durante los días siguientes, Charles empezó a permitirse pequeñas reparaciones. Fue a misa una tarde no para encontrar respuestas teológicas, sino para sentir la comunidad. Se sentó en un banco al fondo, sin pretensiones, y dejó que la liturgia le devolviera la cadencia que la pena había interrumpido. No buscó señales espectaculares, pero observó pequeñas cosas: el roce de una mano en el banco, una vela encendida que olía a cera y a historia. Si la visión le había ofrecido una interpretación simbólica del incienso, la experiencia en la capilla le mostró la concreción de ese puente: el olor, la luz, la posibilidad de dirigir un pensamiento hacia los que ya no estaban. A medida que se abría a estas posibilidades, Baltasar regresó, no con la interruptiva teatralidad de la primera vez, sino como quien llega porque queda un hilo por atar. Esta vez la comunicación fue más íntima, menos visual, una presencia que se presentó en el sofá, en un lugar entre la respiración y la memoria. La voz en la mente habló sin solemnidad, con la paz de quien ha visto muchas angustias y sabe que la paciencia es a menudo la medicina más justa. «Has empezado a traducir», dijo Baltasar. «Por eso volvemos. Hay un punto del registro que no está cerrado. Los códigos que viste operan en capas. Quisiera profundizar en uno por uno, no para enseñarte a ti algo que la fe ya propone, sino para mostrarte cómo esos símbolos tocaron vidas en forma práctica». Charles escuchó con la atención de quien revisa un mapa después de haber empezado a caminar. No necesitaba más pruebas para creer que aquello lo había cambiado. Quería comprender mejor cómo los símbolos se aplicaban a su vida. Baltasar entonces abrió, otra vez, un fragmento del archivo, pero esta vez no en la lejanía del pesebre. Lo dejó caer sobre episodios concretos de la vida de Charles, como si quisiera enseñarle a leer su propia historia bajo la luz de esas ofrendas. Primero habló del oro, no como metal frío, sino como presencia sostenida. Las imágenes que Baltasar ofreció no eran grandilocuentes, mostraron en cambio la cotidianidad de un matrimonio: Mary cosiendo una manga, Charles preparándole el café sin llamar la atención, pequeñas reposiciones de cariño que, en la memoria, eran corrientes subterráneas. Vieron momentos en los que Charles había estado presente: noches en vela cuidando a Mary cuando la fiebre la atacaba, viajes cortos donde él había sujetado la maleta con una paciencia que ahora se reveía como acto de amor. Cada gesto adquirido, cada rutina mantenida, se iluminaba en la visión como manifestación del oro que Baltasar había llamado presencia. «Eso que llamáis oro», dijo Baltasar en la mente de Charles, no era solo un metal para decorar. Era el nombre simbólico de aquello que sostiene cuando nadie mira. Presencia es el oro que no brilla en las vitrinas, pero que amalgama la existencia de dos cuerpos. Para muchos, una palabra no dicha pesa como una espada. Para quienes estuvieron cerca, la constancia pesa más que la palabra. Lo que haces cada día con un acto pequeño es el oro que permanece. Las escenas lo golpearon con ternura. Había olvidado tantos detalles que ahora, vistos en conjunto, constituían una fortaleza de cuidado. Charles comprendió, con alivio y culpa en proporciones nuevas, que la ausencia de una frase no invalidaba 45 años de compañía. La visión no le pedía excusas, le pedía reconocimiento. Reconocer que había sido, la mayor parte del tiempo, un ancla en la vida de Mary. El peso de la última palabra disminuyó ante el peso cúbico de las décadas. La segunda ofrenda, la del incienso, se presentó como un puente. Baltasar mostró escenas donde las oraciones, las vigas de una casa, las canciones al borde de un lecho de enfermedad, los susurros en la cocina, construían un hilo que cruzaba vidas. En esos cuadros, el incienso no era bruma ritual, era la capacidad de establecer continuidad con los que parten. El incienso, dijo Baltasar, en el registro, actúa como enlace. Lo que vosotros llamáis señales, una luz, un perfume, un sueño, no son violaciones de naturalidad, sino aperturas. Los vivos mantienen, por costumbre y por intención, un cordón que puede seguir transmitiendo calor. Tu voz quebrada, escuchada por Mary, pudo ser tomada como melodía mucho más allá del instante.
Las escenas que Baltasar permitió ver a Charles incluyeron recuerdos cotidianos transformados en señales, la sábana doblada de una manera particular, la radio que tocaba una canción que Mary había amado, la forma en que dejaba siempre una taza en el fregadero para que él la encontrara. Después de la muerte, en la visión, esos gestos brillaban como antenas pequeñas que todavía emitían y que de alguna forma Mary alcanzaba. Charles contempló un instante donde él hablaba frente a la foto, la voz temblando, y en respuesta, la casa se llenaba de un perfume que no había puesto allí, lo que Baltasar llamó eco del puente. Esto no significaba, subrayaba la voz, que cada pensamiento fuera recibido como si la muerte fuera una línea telefónica directa. Significaba que la intención creada en vida deja una topografía de presencia que en ocasiones puede ser percibida por quienes están dispuestos a recibirla. Fue una lección sobre la continuidad de la conciencia, un modo de decir que el amor no se extingue en un acto puntual, sino que deja huellas que pueden resonar. Charles sintió una mezcla de consuelo y desconcierto. Por un lado, la esperanza de seguir sintiendo a Mary. Por otro, la responsabilidad de construir signos claros, de no dejar que su propio remordimiento corriera a la deriva sin sentido. Si la presencia podía ser puente, también demandaba lenguaje, gestos, memoriales, acciones que sostuvieran ese hilo. Finalmente vino la mirra, y con ella, la más dura y a su vez la más transformadora lección. Baltasar mostró fragmentos del sufrimiento no como espectáculo, sino como materia prima para el cambio. La mirra no era aquí un bálsamo que evitaba el dolor, sino una herramienta que convertía el dolor en algo que podía transformarse. La mirra, explicó la voz, recoge lo roto. En algunos lugares actúa para conservar, en otros como catalizador de cambio. Es la posibilidad de convertir la pena en obra, de no permitir que el sufrimiento se vuelva una cárcel, sino que se vuelva taller. Para Charles, las imágenes fueron casi físicas, las tardes en las que se había encerrado en sí mismo, la ropa que no cambió, las cartas que no envió. Baltasar no presentó aquello con dureza, lo mostró con la claridad de un médico que muestra una radiografía para que el paciente sepa dónde está la fractura. La mirra en la visión se acercaba a cada uno de esos fragmentos y, con gesto paciente, empezaba a recomponer. El sufrimiento que no se transforma, puntualizó Baltasar, se convierte en repetición. La mirra es la posibilidad de que ese sufrimiento haga algo, escriba, llame, ame de otra manera. No te prometemos que borre la pena, te ofrecemos la posibilidad de convertirla. Charles entendió que la soledad de los últimos 3 años lo había endurecido, sí, pero también lo había limpiado de muchas excusas. Podía transformarla en acto, una carta a sus hijos, un proyecto pequeño, una costumbre nueva que honrara a Mary. Lo que la visión no le dio fue la receta exacta, le dio, en cambio, la certeza de que el dolor podía ser puente hacia una vida que, aunque distinta, sería plena de sentido. La enseñanza terminó con una imagen que volvió al principio, la esfera, la luz, Baltasar que le ofrecía otra vez la mano. Pero esta vez la voz fue más directa, menos oficina de archivos y más acompañante. No te traemos respuestas para la fe, dijo, te ofrecemos mapas. Que hagas con ellos no es nuestra tarea. Volvemos para que sepas que hay más cosas que no ves, pero que pueden ayudar a sostener la vida. Las ofrendas no anulan la duda, las sostienen con sentido. Úsalas. Charles cerró los ojos con la sensación de que las piezas encajaban. No en una verdad absoluta, sino en una posible traducción más amable de lo que había sido su existencia. La visión, la conversación, los recuerdos, todo apuntaba a una conclusión práctica que no necesitaba grandes gestos heroicos. Vivir por los vivos, estar, dejar que la presencia cotidiana compense la palabra que faltó. Los días siguientes lo encontraron en un ritmo nuevo, sencillez, trabajo en detalles que antes postergaba, llamadas que no eran meras formalidades, sino actos de mantenimiento. Fue al banco para arreglar papeles que había dejado en espera. Arregló la cochera, donó prendas de Mary a la iglesia local con el detalle de escribir en una nota la historia detrás de cada cosa.
Compró un cuaderno y empezó a escribir pequeñas cartas que no pretendían ser confesionarios, sino postes de luz que sus hijos podrían visitar si alguna vez se sentían fríos. En medio de esas acciones concretas ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras revisaba fotos viejas, sintió la presencia de Mary con la nitidez de una mano en su hombro. No fue una aparición dramática, fue un contacto de ternura que no invadía. Había aprendido a distinguir entre la necesidad de ver y la disponibilidad para percibir. Sentirla no fue prueba de que la visión del pesebre fuera objetivamente real, fue confirmación de que su vida no estaba sellada por la ausencia. En su mente, la voz de Mary, o la memoria de su voz, le dijo, con la sencillez que siempre la caracterizó: vive, no por culpa, sino por nosotros. Hubo, inevitablemente, momentos de duda. La comunidad parroquial, algunos amigos, incluso sus propios hijos, expresaron reservas acerca de lo que contó de Baltasar, de las esferas, de los observadores. Charles no tenía interés en convencer a nadie. La visión era su medicina privada, su mapa íntimo. A quien le interesara, lo escucharía. A quien no, no le tocaba la tarea de creer. Aprendió a sostener sus experiencias sin exigir de los demás aceptación. En ese acto de humildad consolidó un nuevo tipo de libertad. La culminación de su proceso llegó unos meses después, en una tarde de primavera que olía a brote y a promesa. Sus hijos organizaron, sin él saberlo, una reunión en la que estuvo su comunidad más cercana, amigos, vecinos, la gente que había visto la vida de Mary y la de él con distancia cariñosa. No hubo esfuerzos por imitar la visión, ni dramatizaciones. Hubo risa, memoria, testimonios humildes. Charles habló poco aquella noche. Les leyó a todos una carta que había escrito, no exigiendo perdón ni dándoselo, sino contando vidas, cómo Mary le había enseñado a mirar las cosas pequeñas, cómo el tiempo conjunto había sido su verdadera moneda. Después de esas palabras, tuvo lugar algo que lo asombró y calmó a la vez. Cuando salió a la calle, hacia su coche, ese mismo que había conducido al principio de la historia, y ahora parecía otro por la luz que lo iluminaba, sintió un calor suave en el aire. No era la visión de la esfera, sino el rumor de muchas presencias pequeñas que lo rodeaban, las personas que le habían tendido la mano, las que habían compartido una lágrima, la memoria de Mary que se asomaba con discreción. En su corazón no hubo alarde ni triunfo. Solo la tranquila convicción de que había cambiado su relación con la ausencia. Con el tiempo, la casa dejó de ser cárcel de culpa y volvió a ser morada. No la vendió enseguida, la arregló, la llenó de cosas que sonaban a cuidado y no a nostalgia petrificada. Plantó en el jardín unas lavandas que Mary hubiera amado y que en verano cubrieron de olor la vereda. Algunas noches, cuando la luz del cielo era limpia, Charles salía a mirar arriba. No buscaba evidencias para sostener su visión, miraba porque mirar era, finalmente, un acto de escucha. Baltasar no desapareció del todo de su vida, aunque las visitas se hicieron menos espectaculares y más sutiles. A veces, en la soledad de la madrugada, la voz se presentaba como un consejo leve. Cuida ese gesto. Escribe eso. No dejes de llamar. Siempre con la misma deferencia, recordando que la decisión final pertenecía a él. Charles tomó las palabras como quien recibe una brújula, útil, pero sujeta a su propia travesía. No es que su vida se llenara de certezas metafísicas ni de explicaciones absolutas sobre la naturaleza de la estrella de Belén. Para la comunidad mayoritaria, todo eso podía leerse como una fábula personal o como la manera lenta de un hombre viejo de ordenar su historia. Pero para Charles, la revelación, si así se podía llamar, operó de un modo más importante. Transformó el eje de su día a día. La estrella, que en la tradición marcaba una ruta exterior, en su experiencia había señalado una luz interior. Los reyes que en la historia eran viajeros, se habían presentado como observadores que recordaban que mirar con cuidado salva más que impresionar con gestos rimbombantes. Hubo, sin embargo, un cierre definitivo que la visión le había propuesto y que él decidió cumplir. Recordó la promesa de Baltasar de no imponer interpretaciones, pero también la idea de que la mirra podía convertirse en algo activo. Escribió cartas a personas a las que había herido sin intención, un antiguo amigo con quien olvidó una deuda de gratitud, un vecino a quien había fallado en un favor.
personas pequeñas que en su día fueron importantes. No buscó disculpas grandiosas, ofreció detalles, gestos, la sinceridad de quien conoce el filo del propio ego. Una de las cartas más importantes fue la que dejó a Robert y Jennifer, no por necesidad de pedir perdón, sino por deseo de dejar algo legible para el porvenir, la historia de un hombre que, entre culpa y amor, aprendió que la vida se renueva cuando la presencia se vuelve deliberada. Les escribió sobre Mary, sobre la esfera, sobre la visión, pero sobre todo les habló de actos, de la lavanda en el jardín, de las tardes de lectura que proponía compartir, de una tradición que quería instaurar. Cada año, en la noche más cercana al solsticio, encenderían una vela en la casa para recordar que el amor no se extingue y que el cuidado es práctica. El tiempo siguió su curso, con la mezcla de lo cotidiano y lo inesperado. Charles envejeció con la serenidad de quien aceptó que las heridas no desaparecen, pero que se pueden enhebrar en algo distinto. Murió años después, no de modo espectacular, sino en la sabiduría tranquila de quien cerró la historia con manos ocupadas de amor. Cuando se fue, sus hijos y la comunidad recordaron no tanto la visión de una estrella transformada, sino un hombre que dejó de vivir en la culpa para pasar a la presencia. La historia que había comenzado con una luz en el jardín terminó en manos que se estrechaban, cartas que hablaban de cuidado, lavandas que seguían brotando. Y la pregunta que el título propone, la estrella de Belén no era lo que creíamos, los 3 Reyes Magos no eran humanos, siguió siendo para muchos una hipótesis desconcertante, para otros una metáfora que abría sentidos, y para Charles la posibilidad de ver su propio pecado y su propia ternura con una nueva luz. En los años que siguieron, algunos vecinos contaron haber visto a un hombre caminar por la vereda con un paso más firme, vendiendo historias de su esposa como quien cuida reliquias de humanidad. Robert y Jennifer, por su parte, mantuvieron la tradición de la vela y la reunión anual, y la lavanda del jardín se convirtió en un lugar donde los nietos jugaban sin conocer del todo la profundidad de los ritos. De vez en cuando, en noches claras, un brillo sobre el firmamento parecía más que una estrella. Parecía la promesa de que las grandes historias, las que tocan el dolor y lo vuelven acto, continúan. Si esta experiencia te ha movido, toma un minuto para cuidar a alguien hoy. Una llamada, un gesto, una carta. La vida, muchas veces, se salva en la consistencia de lo pequeño. Si quieres compartir cómo te tocó esta historia, deja un comentario. Quizá tu testimonio sea el puente para otro que necesite mover la culpa a la presencia. Comparte con alguien que necesite escuchar que las ofrendas de la vida, esa constancia invisible que llamamos oro, ese puente que llamamos incienso, esa alquimia que llamamos mirra, pueden transformar lo que parece irrevocable. Sea que lo leas como un relato, una visión o una metáfora, recuerda que la propuesta central sigue siendo una invitación: mirar con ternura, sostener con constancia y elegir la vida antes que el remordimiento. La estrella en esta historia dejó de ser un punto en el cielo para volverse una luz en la casa. Y los 3 que vinieron no lo hicieron como reyes coronados, sino como observadores que con silenciosa paciencia enseñaron a un hombre que la presencia honestamente ofrecida es a veces el mayor de los milagros.